Siguiendo con la parte de administración de acceso de usuarios y teniendo en cuenta las buenas prácticas y las técnicas que necesitamos tener en cuenta, no solamente para nosotros como administradores, sino también para los usuarios finales, vamos a la práctica, ¿sí? Vamos a ir a revisar cómo podemos crear en Microsoft 365 una contraseña. En este momento les voy a presentar el portal en el que hemos venido trabajando. Vamos a ir a la parte de el home, ¿cierto? Donde tenemos la parte de los usuarios, tenemos toda la información que necesitamos y en la que vamos a trabajar. Pero para este ejemplo o ejercicio, simplemente vamos a trabajar en la parte de usuarios activos. Si vamos a la parte de usuarios activos, es bien importante tener en cuenta que en muchas ocasiones un usuario se nos acerca o nos hace una solicitud por la mesa de ayuda o por un correo. Y bueno, utiliza diferentes canales para llegar a nosotros y solicitarnos un cambio de contraseña. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es, por ejemplo, cuando necesitamos crear un nuevo usuario, una nueva cuenta de correo y pues básicamente necesitamos utilizar las buenas prácticas en ese proceso. Hay que tener en cuenta de que cuando un usuario nos solicita a nosotros el cambio de password porque olvidó ese password o simplemente esa cuenta pues vemos que es vulnerable o fue atacada por algún motivo, entonces el primer esquema de seguridad es cambiar la contraseña, pues entonces siempre tenemos que tener en cuenta las técnicas. En este punto vamos a tomar por ejemplo a Blanca Ferrer. No es bueno que nosotros como administradores tengamos en nuestro, digamos, sistema o base de datos o listado en Excel quizás, o y quizás también en una aplicación de terceros para almacenar nuestras contraseñas. Nosotros no podemos contar con esas credenciales que los usuarios utilizan, porque como administradores, primero no es nuestra responsabilidad. Al tener nosotros las credenciales de un usuario final, vamos a ser responsables de lo que suceda con esa cuenta, con esos datos que estén almacenados bajo esa cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entregarle esa responsabilidad al usuario y decirles que son los dueños de sus credenciales y lo que suceda con su cuenta, van a ser directamente los responsables. Por eso hay que enfocarnos en la capacitación continua, en los mensajes continuos, nosotros como administradores, para que ellos se concienticen, se culturicen, tengan en cuenta de que las credenciales es como la llave de su casa. Entonces, bien importante esa parte, siempre recomendamos no tener la información almacenada de las contraseñas de los usuarios. Entonces, en Office 365 tenemos una parte bien fundamental e importante a utilizar. Si vamos, por ejemplo, a restablecer la contraseña de Blanca Ferrer, que es el usuario que estamos tomando en cuenta o como ejemplo, tenemos dos opciones bien importantes. Crear una contraseña de manera automática donde el sistema de manera random va a crear esas credenciales, pero en Microsoft 365 generalmente digamos que se pueden crear de 8 o más caracteres que tengan una mayúscula y el resto minúsculas, ¿sí? Y un número. Esas son las tres condiciones que tiene Microsoft 365, que está bien, pero más adelante con la seguridad y con todos los esquemas que en los que está trabajando Microsoft en este momento, muy seguramente va a ser necesario poner también un símbolo. Así que debemos estar preparados a futuro con los cambios que vienen a nivel de seguridad. Vamos, por ejemplo, entonces a hacer el proceso. Si yo en ese momento sé que el usuario no está ya laborando y yo necesito hacer un cambio de password porque necesito empezar a hacer una trazabilidad o pasó o sucedió algo específico y yo necesito crear la contraseña, pues simplemente le voy a decir crear una contraseña de manera automática. Entonces el sistema me lo va a generar, pero en muchas ocasiones digamos que no quiero que me lo genere el sistema. Yo simplemente quiero generarlo yo mismo como administrador. Si ustedes observan, esta parte es bien importante porque Microsoft empieza a mencionar, hey, tenga en cuenta de que la cantidad de caracteres deben ser mayor de 8, ¿sí? Y hasta 256. Y deben combinarse al menos tres de los siguientes: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos, ¿sí? Si observamos aquí, les voy a mostrar, por ejemplo, una contraseña moto, ¿cierto? Observo aquí. Estoy poniendo una mayúscula y una minúscula. Para Microsoft 365 no es segura y efectivamente no es segura, lo que hablamos anteriormente. Ahora, si yo le adiciono un número, moto 2034, automáticamente me dice que es segura. Si ustedes observan, no hay ningún símbolo. ¿Por qué? Porque Microsoft por el momento no lo ve de manera forzosa. No debemos poner un símbolo o no es, digamos, requerido. Se sugiere poner un símbolo cuando es requerido, pero a futuro sí va a ser requerido.
Así que por ahora digamos que vamos a utilizar buenas prácticas, ¿cierto? Y vamos a utilizar esa contraseña. Vamos a contar cuántas tiene. 2, 4, 6, 8 y 9 con el símbolo. Y me está diciendo que es segura, o sea, que estoy actuando de una manera correcta en una técnica. Pero si ustedes observan, pues es algo muy sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a adicionar algo muy similar. Y vamos a poner el ejemplo que yo les había mencionado. Mi casa es roja. Acabo de poner mi casa es roja y es algo muy sencillo de aprenderme. Pero adicionalmente le puse también moto 2034 arroba y si observamos pues vamos a ver que hay una cantidad aquí de caracteres que es la mejor contraseña y más para algo tan importante como el acceso a Microsoft 365 donde tenemos conversaciones en Teams, donde tenemos documentos en SharePoint, donde tenemos documentos en OneDrive, tenemos chats en Teams también y documentos compartidos, tenemos grabaciones, tenemos un tesoro porque son nuestros datos. Así que yo qué hago? Simplemente le estoy dando cambiar y le digo restablecer contraseña. En ese punto, esto es solamente para el tema cuando yo voy a hacer un cambio específico de un usuario y ya no le vaya a entregar eso al usuario. Digamos que ya salido de la compañía y necesitamos hacer un seguimiento y necesitamos por algún motivo específico o por cumplimiento hacer un seguimiento de mensajes y algo más. Pero ¿qué sucedería si yo necesito lo que les mencionaba, entregar al usuario que la responsabilidad de su cuenta, de su contraseña? Bueno, fácilmente hago el mismo proceso, le digo que me deje a mí crear la contraseña, pero como va a ser de manera temporal, entonces utilizo la que de manera random o de manera automática el sistema de Microsoft 365 me otorga. Y le digo que requiera que este usuario cambie la contraseña cuando inicie sesión por primera vez. Entonces yo le digo restablecer contraseña. ¿Eso qué va a pasar ahí? Que el sistema me va a generar una contraseña automáticamente, pero asimismo le va a forzar al usuario que cuando inicie sesión cambie la contraseña. Entonces, esta no va a ser. Después de que el usuario ingrese a Office 365, pues básicamente va a poner esto y el sistema automáticamente le va a forzar a que cambie su contraseña, la cual solamente va a tener. Ese es el procedimiento que se debe realizar para el buen uso de las contraseñas.